Primera de Corintios capítulo 10, los versículos del 9 al 14 es la porción que nos va a preparar el corazón, pero no es la porción central de la prédica. ¿Ok? Después lo voy a explicar por qué predicamos lo que vamos a predicar y les voy a explicar por qué vamos a seguir predicando sobre eso aproximadamente por 2 semanas más. ¿Ok? Es importante. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, los versículos del 9 al 14. 1 Corinthians chapter 10, 9 to 14. Dice así la palabra del Señor. Amén. Ni tenemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestación a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podemos soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Permite que ella inunde, cubra nuestros corazones y borre todo pecado. Padre, gracias por que nunca nos falta. Prepáranos ahora y a mí escóndeme con mis defectos, Padre, para poder predicarla en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Déjenme, a manera de introducción de estas posibles 3 prédicas que vamos a tener, déjenme decirles de dónde salieron. Recuerdan el año pasado hicimos un intento, un ejercicio muy bonito, y a partir de esta época habíamos decidido que todo lo que íbamos a predicar era acciones de gracia, acciones de gracia. Pero bueno, hubo algunos cambios, estamos dando gracias al principio, que es lo más importante. Yo creo que vamos a predicar acción de gracia cuando estemos ya más cerca de la fecha del Día de Acción de Gracia, y voy a aprovechar el tiempo para 3 cosas que el Señor, bueno, una sola cosa que el Señor ha puesto en mi corazón hace tiempo. Y que es motivado al ver a los hermanos crecer y no crecer algunos, y al ver cuál es el problema básico que muchas veces hace que nos apartemos del Señor. ¿Cuál es el problema básico que hace que nosotros no nos rindamos a Cristo en toda su extensión? Y el problema se llama idolatría. La idolatría, muchas veces las personas piensan que se trata de aquellos que no creen en Dios, aquellos que no son del Señor. No, la idolatría es un peligro en todo el mundo. Aquellos que no conocen de Dios ponen cualquier cosa delante de Dios, pero los cristianos o los que dicen ser del Señor en su vida diaria no solamente tienen un altar, tienen varios. No solamente, o muchas veces quitan a Dios de ese altar y tienen otro altar o otros varios altares. Y la motivación viene por saber y conocer. Yo sé y conozco de que Dios es un Dios muy celoso. Paralelamente a la preocupación de ver cómo los hermanos no se cuidan, no tienen ese cuidado que nos debe carcomer, que nos debe motivar a incluso quitarnos el sueño de tratar de no poner bajo ningún precio a nada en el trono del altar de Dios y quitar a Dios de su lugar. Paralelamente a eso, me llegó un libro muy bueno. Un libro que su título dice que la idolatría, el título del libro describe lo que es en realidad la idolatría. La idolatría es la traición a Dios y el Evangelio de Jesucristo. Ahora, la idolatría tiene varios aspectos y nosotros queremos hoy tratar el primer aspecto, pero la idolatría tiene que ver muchas veces
no solamente con quitar a Dios del lugar que le corresponde, pero hay una inmensa cantidad de ocasiones en la que nosotros, y eso es lo que vamos a explorar, hoy vamos a ver fundamentalmente de dónde viene la idolatría y qué cosa es, cómo detectarla, cómo defendernos, cómo cuidarnos de la idolatría, cómo tener presente las consecuencias que trae, pero de dónde vino, qué fue lo que pasó. Y después vamos a dedicar posiblemente una o dos prédicas para hablar de las manifestaciones más grandes de idolatría, que son nosotros mismos. A veces nosotros somos nuestro propio Dios. Otras veces es la humanidad, el mundo es nuestro Dios. Y otras veces es la autocomplacencia. Y aunque podemos extenderlo, y por eso son las más importantes, las que nosotros podemos decir que roban lo que es de Dios, de nuestra adoración, de la posición que Él debe ocupar. Hermanos, la idolatría es un aspecto sumamente importante, extremadamente grave y increíblemente sutil de la manera que Satanás la usa. La mañana de hoy yo quiero hablar con ustedes acerca de cómo pasó, qué fue lo que sucedió y cuáles son las consecuencias de la idolatría. La palabra idolatría o la condena de idolatría aparece en la palabra de Dios más de 40 veces en el Antiguo Testamento y otro tanto en el Nuevo Testamento. Dios es un Dios celoso. El primer y gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Dios no admite lugar ni deja espacio para que amemos otra cosa. Podemos tener lo que queremos, pero a nada podemos amar como amamos a Dios. Porque al final del día, Dios nos amó a nosotros como a nada en el mundo. Todo lo que hizo, todo lo que creó, todo lo que da, todo lo que ofrece, todo lo que hace, todo lo que mantiene. La ley de gravedad sigue siendo de gravedad y usted no se da un cabezazo contra el piso ni contra el techo porque Dios sigue proveyendo para que usted viva una vida normal. De manera que Dios controla todo y lo mantiene todo porque lo creó todo para el beneficio de nosotros, porque nos ama y nos ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo caemos en la traición? En la traición a Dios. ¿Cómo caemos en la práctica de la traición al Evangelio de Jesucristo? Los que no son de Dios, ¿qué fue lo que pasó a la raza humana? ¿Qué fue lo que pasó a la magnífica creación de Dios? Y los que son de Dios, ¿cómo es que se deslizan? ¿Cómo es que se apartan? ¿Cómo es que le dan la puñalada o le clavan el clavo a Cristo prácticamente todos los días porque se van detrás de otros dioses? Hermanos, la idolatría es algo que Dios odia. Y cuando odia la idolatría, por consecuencia directa, el idólatra sufre el odio de Dios y las consecuencias de lo que Dios manda al idólatra. Estamos viviendo en una sociedad donde todo el mundo está buscando. No es que llegue de una manera inconsciente, y eso es lo que vamos a ver. Fíjense ustedes que en los puntos de esta mañana la palabra consciente siempre está presente. Está buscando cómo destituir a Dios. Y muchos podrán pensar de que fue inconscientemente. No. Vamos a ver que siempre ha sido y siempre será de manera intencional, porque nosotros fuimos creados para darnos cuenta de quién es Dios y dónde tiene que estar. Hay un famoso programa y ven la imagen que están viendo, es lo que aparece en la televisión, lo que identifica el programa. El ídolo americano de American Idol
un programa de televisión de los más famosos, donde tratan de conquistar a alguien a través de algo que el ser humano le agrada y que a Dios le agrada mucho, que es la música. Y cuando declaran que lo van a convertir en un ídolo, ya Dios está bravo. No pueden haber ídolos en la vida nuestra, ni a través de la música, ni a través de la riqueza, ni a través de la complacencia, ni a través del mundo. Dios no admite ídolos. Es celoso. Pero ¿qué fue lo que pasó, mis hermanos? ¿Qué fue lo que pasó? La idolatría es la traición al evangelio de salvación de Jesucristo. Es algo que Dios odia y sobre todo, y sobre lo que derrama su ira. Pero ¿de dónde proviene? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son sus consecuencias? La próxima semana vamos a hacer más hincapié en aquellos ídolos o aquellas manifestaciones de idolatría más grandes. Vamos a profundizar, porque es importante que nosotros, ustedes saben que a veces la gente viene y le da gracias a Dios porque Dios lo ha complacido con su ídolo. Con su ídolo le han pedido a Dios para su ídolo y se creen que Dios ha provisto para su ídolo, para lo que ellos adoran. Y Dios lo sabe. Y Dios está bravo. Y Dios no le agrada. No se complace en ello. Vayan conmigo, mis hermanos, a la carta a los Romanos. En el capítulo 1, en el mismo capítulo 1, la carta para mí, escrita por Pablo a los romanos, a los que estaban en Roma, a los que estaban en la dispersación, los que estaban allí, no por gusto, la carta a los romanos, es la carta a los cristianos que están en Roma, lugar que se convertiría después en el centro mundial de la idolatría a través de una de las más grandes religiones que llegaría a prácticamente todo el mundo de habla hispana y también al resto del mundo, donde su base es la idolatría. Y allí Pablo a los romanos les dice en el mismo capítulo 1, los versículos del 18 al 25. Dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusas. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en su discurso y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, ayúdanos a entenderla, a aplicarla, Señor, y a crecer con ella. Perdónanos ahora nuestros pecados, Señor, para estar en comunión contigo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, la caída en la idolatría es algo que nadie lo tiene que enseñar. Viene con nosotros, es nuestro deseo. Es nuestro deseo de quitar a Dios, de rebelarnos contra Dios. Por eso lo decía a los jóvenes, cuando llegan a esa edad y las hormonas empiezan a influir más que el Espíritu Santo, quieren rebelarse contra Dios, hacer lo que no le agrada a Dios, y se convierte en enemigos del Evangelio, se convierten
en idólatras, porque hay algo más importante que hacer que lo que Dios dice. Y empieza desde la juventud, empieza aún desde la infancia y no tiene que ser enseñado por nadie. Nace de nosotros, es propio de nosotros, nace en el corazón, allí en la esfera de los sentimientos, allí en la esfera del placer, allí en la esfera de las ideas, allí en la conciencia, aparece el deseo de quitar a Dios de su lugar, de poner cualquier cosa. Antiguamente las falsas religiones se hacían un muñeco de palo de yeso, pero sabían que mientras más grande era el muñeco de palo de yeso, más impresionante era. Y llegábamos a los altares de las iglesias, de las falsas religiones. Yo recuerdo una primera vez que entré en una de esas iglesias, yo pensé que, porque tenía todos los ídolos, los santos, así en esta posición, y eran estatuas de yeso que iban cubriendo todo el techo. Yo pensé que me iban a aplastar. Porque ese era el propósito, impresionar. Pero nadie sospechó que Satanás tiene como una de sus armas más poderosas la idolatría, el destituir a Dios, el quitar del corazón del hombre el deseo por buscar de Dios. Y con una cosa tan pequeñita así, ya no tiene que ser un muñeco grande de yeso, con una cosa tan pequeñita así como el teléfono, lo convertiría en nuestro ídolo. Es el todo. Ya el cuerpo no tiene cabeza, tronco y extremidades, tiene cabeza, tronco, extremidades y teléfono. Y si se nos queda en un lugar o se nos queda sin carga, nos estremecemos. ¿Y qué? ¿Dónde lo dejé? ¿Y qué pasó? ¿Y qué van a ver lo que yo veo? ¿Van a oír lo que yo oigo? Y ahí está toda mi vida, está toda mi información. ¿Quién iba a decir que Satanás iba a lograr que tuviéramos ídolos que ya no fueran tan grandes como aquellos muñecos? Por eso las iglesias eran tan grandes e impresionantes. La iglesia no, los edificios. Los muñecos eran grandes e impresionantes. Pero las cosas han cambiado. Pero vamos al principio, cómo comenzó todo. Y cómo comienza todo cuando son niños, cuando son jóvenes, cuando empiezan a quitar al Dios verdadero de su lugar y poner al cantante, a la carrera, a otros dioses de cualquier tipo en el lugar que le corresponde al único Dios. Dice ahí la escritura que acabamos de leer en los versículos del 18 al 20. 18 al 20 en el capítulo 1 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Todo lo que los hombres hacen se convierte en enemigo de lo que es la verdad, y la verdad que buscaba Pilato cuando le preguntó a Jesús qué cosa es la verdad. Jesucristo le contestó: yo soy la verdad. Todo lo que viene de Dios, cuando lo detenemos, cuando le ponemos obstáculos, cuando lo negamos, estamos haciendo injusticia y poniendo otra cosa por encima de Dios. De manera que el hombre detiene la verdad y la verdad es Dios, y por tanto allí se convierte en idólatra. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Aún ese teléfono es manifestación de un Dios creador, de un Dios que permite avanzar la tecnología, que permite usar los metales y minerales para que tengamos comunicaciones, para que tengamos acceso a muchas cosas. Pero no se le puede quitar a Dios y poner al teléfono en el lugar de Dios. Le estoy poniendo un ejemplo que me viene a la mente, pero vamos a ver en el curso de estas prédicas muchas cosas, incluso hoy también. Dice en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusas.
Lo primero que quiero que vean conmigo esta mañana es que la negación de Dios es el primer paso a la idolatría. Y la negación de Dios es consciente y no tiene excusas. Esto comenzó desde el mismo momento en que el hombre fue creado. En vez de seguir a Dios, quiso ser igual a Dios, parecerse a Dios, y ya después quiso ser superior a Dios. El hombre se apartó de Dios, quitando a Dios del lugar que le corresponde, y lo hizo conscientemente. Hermano, no es nada que tenga que ver con ignorancia o desconocimiento. Dice allí la Escritura, y vamos por parte, lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Al que niegue a Cristo, el que niegue a Dios, lo está haciendo de una manera consciente, no porque pueda decir que no hay Dios. Todo lo que respira, todo lo que vemos, todo lo que existe es de Dios y habla de Dios y de una creación de parte de un Dios creador. No hay razón, dice la Escritura, pero el hombre conscientemente, no de manera inconsciente, conscientemente, y Dios que es justo dice, no tienen excusas. Esto no empezó en la década de los 60, ni después de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, ni por la Revolución Industrial, ni por la era cósmica, ni por culpa del inventor de Facebook, ni del teléfono. Empezó desde la misma creación que el hombre decidió que no se iba a someter a Dios. Y ha seguido sucediendo y sigue sucediendo. Y lo único que hemos hecho es agregar ídolos, cambiarlos y abandonarlos y agregar ídolos. Se ha diversificado, porque esa es la palabra nueva, diversificación. Se ha diversificado la cantidad de gente, la cantidad de altares que tenemos nosotros para ir a adorar, en vez de adorar al único Dios vivo. Dice ahí la Escritura, las cosas invisibles de Él, nada de lo que usted ve existía, nada de lo que el hombre tiene hoy en día, desde el mismo comienzo que Dios las empezó a dar, existían, Dios las permitió, Dios las mostró. Dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Y todavía nos sigue mostrando cosas. Y el hombre se sigue llenando de orgullo de que descubre, de que es capaz de inventar, de crear. No. Ninguna vacuna es creada por el hombre. Las vacunas existen porque existen los virus creados por Dios. Y el hombre coge esos virus y fabrica las vacunas. Aunque algunas ya no son hechas con vacunas, con virus, tristemente. Pero son con cosas, conocimientos que Dios le ha permitido al hombre usar y la usa para mal, para hacer el daño, para quitar a Dios de su lugar, para decir tú no puedes, yo sí. Y llegará el momento en que vamos a ver cómo nosotros nos hemos convertido en nuestros propios dioses. Esto es un tiempo de reflexionar, de filosofar, de ver qué fue lo que pasó, de entender lo que dice la Escritura, que es rica en explicación para todos nuestros problemas. En el Salmo 19:1 dice la Escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios. No hay nadie que pueda mirar al cielo y decir, hay algo más grande que el Creador. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aún lo que no hemos visto ni sabemos cómo es, aunque están tratando de llegar a Marte, aquí y allá, nunca será conocido por un hombre finito, un Dios creador del infinito.
Yo recuerdo visitando Cabo Cañaveral, en un tour de esos que dan, un astronauta dando una conferencia y decía, y le ponía fotos de la nave, del viaje, de lo que hacían. Y de pronto ponía una foto que era nada más, una foto idéntica a la que vemos de aquí de la Tierra. Ustedes la conocen mejor como la noche de Belén, el cielo estrellado. Y decía el cosmonauta, y esto es todo lo que hemos llegado a hacer. Lo mismo que vemos de la Tierra. Porque es un Dios infinito, el creador de todas las cosas. Y creemos que somos dioses capaces de descubrir si hay vida. Si hay vida en otro planeta, eso es un problema de Dios. Y estoy seguro que si hay vida en otro planeta, los que ahí estén serán salvos por Cristo Jesús. Hay un solo Dios que lo creó todo y sabe cómo resolverlo todo. En Romanos, pero en el capítulo 2, más adelante, el versículo 15 dice, mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones. El hombre tiene en sus corazones las evidencias dadas por Dios desde el comienzo de que Dios existe, que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente y que Dios es único. Dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándose o aún acusándose unos a otros. ¿Saben lo que le pasa al hombre? Cuando se enfrenta a las consecuencias de haber quitado a Dios a su lugar, le echan las culpas a otro. Así lo hizo Adán, así lo hacen todos los hombres. Pero la evidencia de que Dios existe está escrita en el corazón, porque Dios no iba a hacer al hombre y crearlo sin haberle puesto siempre el conocimiento, la intención de que eres Dios y de que eres el que lo va a guiar y de que Él es el que lo va a mantener. Pero el hombre le dio la espalda, se convierten en reverdes. Ya cuando vamos a hablar del grupo de jóvenes, ya tenemos el ejército reverde, los que son cubanos saben lo que estoy hablando. Hay una negación consciente y sin excusa de Dios, número uno, de lo que vemos. No hay un maldito hombre que diga que lo que ve es creado por un ser superior. Pero no solamente eso, en nuestra conciencia está escrita la necesidad de que lo que vemos y tenemos viene de un Dios creador. Pero conscientemente lo negamos. No tiene que enseñar nuestro... No, porque eso fue la religión que me enseñó mi papá, porque esa fue la religión de mi abuelita. No importa lo que te enseñen ahí. Tú tienes evidencia de sobra de que Dios es uno solo y que Dios existe. Dice que la ley está escrita en los corazones. Y no habla de la ley judía, habla de la ley de todo lo creado. A veces, cuando leemos el Antiguo Testamento y miramos las tantas veces que el pueblo de Israel traicionó al Señor, abandonó a Jehová, abandonó a su Dios y pusieron en lugar, nosotros pensamos y decimos, pero ¿qué hicieron? ¡Qué brutos eran! ¿Por qué cayeron de esa manera? Cuando Moisés se fue allá al monte y se demoraba, raudos y veloces, se crearon allí una vaca de oro y empezaron a adorarla. Porque el ser humano está listo y dispuesto, aun cuando dicen que han tenido una experiencia personal de salvación en Dios a través de Cristo Jesús, de cambiarlo de lugar, de quitarlo. Porque vivimos en una época, ¿saben lo que le pasó a los judíos allí? Moisés se demoraba. Y como Dios no estaba respondiendo en el tiempo que ellos querían, había que hacerse un ídolo. Y eso es lo que hacemos hoy. Cuando tenemos vidas mustias de oración, cuando tenemos vidas que no tienen de comunión ninguna con el pueblo de Dios y con Dios, entonces buscamos otras cosas y las ponemos en el lugar de Dios. 2 horas en la iglesia y el resto de todas las horas, el resto de todos los días, con ídolos.
cualquiera que sea. Porque Dios se demora. Se le demoró allí. Moisés se demoró y por tanto Dios no hablaba. Y raudos y veloces se construyeron una vaca de oro y empezaron a adorarla. ¿Saben lo que piensa la gente hoy? Dios no me contesta. Cristo no ha venido. ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué siguen pasando las cosas? ¿Saben qué? Hay que cambiar a Dios y buscar la solución en otros ídolos. En la vacuna, en el invento, en el adelanto, en no sé qué. Porque Dios se equivocó. Y en vez de haber permitido el COVID no sé qué, tenía que haber venido ya. Y le decimos a Dios, como te has demorado, yo me voy a crear un ídolo. Porque el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Y pensamos, como vivimos en la época del desarrollo de la tecnología, que tiene que ser rápido y que todo tiene que ser cuando nosotros lo pedimos. Y esa es una de las formas en las que caemos en la idolatría. Cuando miramos al pueblo de Dios, pues están locos. Después de lo que Dios hizo con ellos, después de donde los sacó, después de haberle abierto el mar en dos, después de haberle dado lo que le dio, ¿cómo es que caen en la idolatría? Eso mismo digo yo hoy también. Después de haber visto todo lo que Dios ha hecho, ¿cómo es que caen en la idolatría? ¿Cómo es que adoran a otros dioses? Siendo cristianos, mis hermanos, 2 horas, un ratico de lectura y de oración no hacen que usted impida tener otros dioses. Es triste, pero Satanás, sutil y poderoso, no más poderoso que el Señor, pero sí más que nosotros, se las ingenia para colar. Yo le decía a un hombre un día, mira, tú tienes que cuidarte. Se lo decía a un pastor, yo a otro pastor, más joven. Tú tienes que cuidarte de lo que tú sabes que puede ser un ídolo para ti. Por ejemplo, a mí el dinero no es un ídolo. Yo no tengo precio, mis principios no tienen precio. A mí tú me puedes ofrecer el dinero del mundo. Que eso, nada. Yo sé lo que se puede convertir en mi vida. Porque Satanás lo sabe de cuando yo estaba en el mundo. Lo que me atrae, lo que me provoca. Pero yo tengo que luchar. Yo tengo que buscar la manera. Y acordarme de la vida pasada. Dice en Primera de Pedro. ¿Sabe por qué nos buscamos los ídolos? Porque no podemos controlar a Dios y su tiempo. Y nos creamos ídolos que nosotros sí podemos controlar. ¿Saben cuál es la esencia del ídolo? Algo que nosotros podamos controlar. Y decirle. Si es un cantante, lo voy a oír cada vez que me dé la gana, porque lo está grabado. Y me voy a deleitar. No, leer la Biblia no, eso. No cada vez que yo, no, lo que yo tengo es oír a mi cantante. Y eso por citar un ejemplo burdo, que ya hoy en día no se ven mucho los grupos que llegan a ser adorados e idolatrados como los Beatles o otra gente. No, ya eso no se ve tanto, ahora son otras cosas. Hay nuevos dioses, hay nueva idolatría, pero nos olvidamos como Israel de lo que Dios hizo por nosotros. Nos olvidamos de sus manifestaciones gloriosas, nos olvidamos de toda la creación. Y dice el apóstol Pedro ahí en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 23, baste ya el tiempo pasado de nuestra vida para haber hecho la voluntad de los gentiles, o sea, del mundo, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, desenfrenos, banquetes y abominables idolatrías. ¿Saben que todo el pecado se puede encerrar en idolatría? ¿Saben por qué pecamos, mi hermano? Para satisfacernos al Dios que yo soy. Yo me lo merezco. Yo soy bueno. Yo lo necesito. Dios quiere que yo tenga. Dios quiere que yo sea feliz. Dios quiere. Y entonces todo lo hacemos. Y no importa si tenemos que caer, mis hermanos, en lascivia, en concupiscencia, en embriagueces, en desenfreno. Dios sabe que tengo que divertirme y yo me lo merezco. Y nos convertimos nosotros en nuestros propios dioses. Y como dice la escritura ahí,
Porque las cosas invisibles de Dios y su eterno poder y divinidad son claramente visibles, siendo entendida que las cosas que son hechas no tienen excusas. Nosotros no somos Dios. Pero nos olvidamos de las cosas que Dios hace, que Dios hizo, de las cosas creadas, de las manifestaciones de Dios. Y entonces tomamos una decisión. Lo primero que sucede siempre es, como les decía al principio, es la negación consciente. O sea, Dios, eso es historia. Negar a Dios conscientemente. Y después viene la decisión también consciente e intencional de ir en contra de Dios. Hay una diferencia entre negar a Dios y otra es ponerse activamente en contra de Dios. Yo nunca tuve problema con los homosexuales, jamás. Yo no conocía ese estilo de vida, ¿Un problema? Pero de ahí a decir que es normal, que no es pecado, que hay que apoyarlo, que hay que darle prebenda, que es una comunidad y que esto y que lo otro y que para ti, que para... No. Ya eso es ir en contra de Dios. Bueno, es ir en contra de Dios desde el mismo principio, desde el mismo comienzo, desde el mismo momento en que decidimos vivir esa vida, porque lo dice ahí mismo en Romanos en el capítulo 1. Ahí mismo lo dice. Pero hay una decisión consciente e intencional contra Dios. Mira lo que dice el versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, o sea, es consciente, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hay una manera muy sutil por ahí de mostrar que el centro de nuestra vida es Dios. Y es el no darle gracias a Dios por todo. Mucho cuidado. Cuando tenemos que pensar una y otra vez, ay, ¿qué me ha dado Dios? ¿Tengo alguna acción de gracia? Mucho cuidado. Eso es una manera de quitar al Dios del lugar que ocupa, porque todo viene de Dios. A los que le aman, todo lo que viene, viene de Dios. Hay una decisión consciente e intencional contra Dios. ¿Cómo? Contra lo creado, queriendo destruir lo creado. Si Dios creó el matrimonio, lo voy a hacer a mi manera. Si Dios me dio a los hijos, los voy a criar a mi manera. Lo que Dios me dio, lo voy a usar como a mí me dé la gana. Al final del día, esto no lo creó Dios, esto lo creó el tipo de Apple. Decisiones conscientes que van en contra del Dios creador, con todo lo que Dios nos da, trabajos, carreras, graduación, deporte, celebridades, buscando ser nosotros nuestros mismos dioses o acumulando altares de todo tipo. Dice en el Salmo 14, 1 al 3, el 1 de abril es el día de los ateos. April 1st is an atheism day. Because es el día de los tontos. Decir que Dios no existe. Do you get it? April Fool is the day of the people who doesn't believe in God. Because they are full. En el Salmo 14, 1 a 3, dice el necio en su corazón. Eso es lo que quiere decir tonto. El necio. No hay Dios. Se corrompieron. Hicieron obras abominables. No hay quien haga el bien. O sea, actitudes conscientes en contra de todo lo creado y de todo lo que tiene que ver con la divinidad. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice la Escritura, Salmo 14, del 1 al 3.
Todos se desviaron a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, ni aun siquiera uno. Consciente, intencional, en contra del único Dios. Si llega la idolatría a tu vida. Sutil, poquito a poco, poquito a poco. Lo mismo se repite también en el Salmo 53, del 1 al 4. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se corrompieron y hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos ellos que hacen iniquidad. Dice la Biblia a manera de pregunta. Sí tienen conocimiento. Es la respuesta. Sí tienen conocimiento. No tienen conocimiento todos esos que hacen iniquidad. Sí tienen conocimiento, la respuesta. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. A Dios no han invocado. Dice al final del Salmo, del capítulo, versículo 4. Es consciente, es intencional, es coger todo lo creado y tergiversarlo, es coger todo lo creado y darle gloria que no la merece, es coger lo creado y usarlo para su antojo, es coger lo creado y darle la gloria a otro Dios y poner y darle nuestra alabanza, nuestra pleitesía, nuestros recursos, nuestro dinero, nuestra energía, nuestro tiempo a otra cosa. Eso es tener un Dios. Eso no es nuevo, eso es lo que pasa que ahora se ha hecho más frecuente también entre los cristianos. O los que dicen ser cristianos. ¿Cuáles son las consecuencias? Negación y decisión consciente también en contra de Dios, intencional. El ser humano hace lo que hace en contra de Dios intencionalmente. El jovencito se rebela, la persona comete adulterio, todo eso es intencionalmente. Porque lo decide la persona. Judas vendió al Señor porque quiso hacerlo. Y así lo hacemos nosotros todos los días. Yo no sé cuánto valen 30 monedas de plata hoy en día. Pero por mucho menos traicionamos el Evangelio de Jesucristo. Ponemos otros ídolos. A veces son familias, a veces son carreras, a veces son familiares. A veces estamos en la iglesia, leemos la Biblia, pero nuestro Dios, nuestra alabanza, nuestra pleitesía es a ese ser querido. Y no lo pareciera, pero ese ser querido es el que decide los destinos de mi vida. Lo que hago, lo que voy, lo que digo, lo que pienso, lo decide ese ser querido, no lo que Dios dice. Lo decide mi carrera. Si mi carrera me dice que allá en Alaska voy a ganar muchos millones, a mí qué me importa que haya iglesia en Alaska. Yo voy para allá. Allá no hay iglesia, porque la carrera es la que decide. Fenómeno que se ve mucho en los Estados Unidos, el ídolo del deporte. Y queremos que nuestros hijos vayan a las grandes ligas, que nuestros hijos sean campeones y nos abandonamos de tenerlos. Fulano, hace tiempo que no te veo, hace 3 domingos que no te veo. Es que el niño tiene competencia todos los domingos. Hay un consejero familiar muy famoso que siempre tiene para la gente que piensa así una respuesta. Le dice, súmale 10. Cuando hay una familia que le dice, pero es que el niño tiene que hacer deporte y el niño es bueno en el deporte y el niño tiene que ir los domingos a la competencia deportiva, o a veces pasa con los trabajos. Hermano, la realidad es que cuando nos acostumbramos a no venir, a no congregarnos, cuesta mucho trabajo. Todo empieza, pero es consciente. Dice que no tiene excusa. Este hombre le dice a los padres, súmale 10. Y los padres dicen, ¿cómo? Dice, súmale 10 años. Tiene 15, tiene 13, tiene 18, súmale 10 años. Y dime dónde va a estar tu hijo el domingo por la mañana. En 10 años.
Ahora es campeón mundial. No le hace falta a Dios. Ya veremos. Pero hay una decisión consciente de ir en contra de Dios. ¿Cómo? En todo lo que Dios creó. Matrimonio, familia, sexo, todo lo creado por Dios. Si el virus está en los animales, vamos a llevarlo a un laboratorio para entonces prepararlo para metérselo a la gente. Eso hacen los chinos y los bandoleros de aquí también, por dinero. Porque muchas veces el ídolo es el dinero. Y de eso vamos a hablar también. La codicia se convierte. Porque a veces pensamos en los ídolos como el muñeco que se ve o la persona que se ve. No, a veces son cosas. El mundo material, yo mismo, el ser humano, la humanidad se convierten en nuestros ídolos. Hay gente que, hermano, hay gente dedicada a preservar el planeta. Porque el planeta es lo más grande que hay. Y ese es el Dios de ellos. No es creador del planeta. Lo dice aquí en Romanos, dice, habiendo conocido a Dios no le glorificaron, antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue enterecido, profesándose el sabio. Los versículos del 21 del 21 al 23 dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue enterecido. Hay que ver los discursos en Facebook de aquellos que dicen que son cristianos. Discutiendo las cosas de Dios. Las iglesias no hacen falta. Hay que amar a fulano y a mengano. Y esto está bien. Y la raza y el racismo y no sé qué. Y Cristo se equivocó. Y lo que enseñan las iglesias no está bien. Hay que ver los discursos. Ahora que se pueden ver. Porque eso trajo el ídolo del teléfono. Que se pudieran ver los discursos y la manera que piensan. Profesándose el sabio se hicieron necios. Cualquier cosa que pongan allí que vaya en contra de la palabra de Dios no es sabiduría, es necedad de los que la ponen. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombres corruptibles y de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Le dan la gloria a la creación y se la quitan al creador. Al final del día no tienen nada que inventar. Bueno, hay 20 religiones que te inventan cosas que no. Yo digo que la idolatría surge siempre de sacar 4 versículos, un versículo, 2 versículos de contexto y ya se crean un ídolo. Pero Satanás dijo, no hace falta la palabra de Dios y nos ha dado oportunidades ahora increíbles y abundantes para nosotros crearnos ídolos de todo tipo. De todo tipo, de todo tipo. La adicción, le dicen la adicción. No, la pornografía, el alcohol, el teléfono, todo lo que te haga adicto, es tu decisión. Tenemos que romper el ciclo de la victimización de la gente. Las pastillas, todo fue tu decisión. Dios no se equivocó. Tú decidiste poner en el lugar de Dios a un ídolo. Diciendo, esto me puede resolver, esto me puede ayudar. Dios no puede ayudarme. ¿Cuáles son las consecuencias? Si con todo lo que Dios nos ha dado, nosotros hacemos lo que nos da la gana, no lo que dice el Creador, lo distorsionamos, lo cambiamos. Dice la Escritura en los versículos 24 y 25, dice allí, por lo cual también, miren las consecuencias, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. ¿Cómo sucedió esto? Por ejemplo, déjenme darle una mala noticia. Dios es bueno, siempre bueno, bueno en todo, pero no es tolerante. Eso es una mentira que le han dicho a ustedes por ahí. No es tolerante. Si Él nos dio el matrimonio e hicimos lo que nos dio la gana, entonces vino el divorcio. Dios te entrega las consecuencias.
entonces vino el crimen, entonces vino el adulterio, entonces vino el hijo regado, entonces vino el hijo sin padre. Y todo lo que trae el romper y distorsionar lo que creó Dios. Eso es lo que quiere decir allí cuando dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, a llegar al punto, y menciona, deshonrar sus cuerpos entre sí mismos. Hasta lo máximo, la obra cimera, el cuerpo, el templo del Espíritu, que debiera ser el templo del Espíritu, lo distorsionamos por placer, porque no es Dios, soy yo que necesito placer, que necesito felicidad, que necesito que me alaben, que necesito que me digan que soy bueno, que necesito alabar, adorar a mi familia. Dios me la dio, pero no, es la familia lo que tengo que adorar, no a Dios. Cogimos el matrimonio, cogimos a los hijos, cogimos los trabajos que Dios nos dio, las carreras que Dios nos permitió. Llegamos a graduarnos y ahí le damos la gloria y honra a los maestros, a la escuela. Cogemos a las celebridades, o queremos nosotros ser celebridades y adorarnos nosotros mismos y no adorar a Dios. Así es como Dios, así son las consecuencias aquí en el mundo, pero también son eternas. Consecuencias presentes y eternas. Dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O alabas a Dios y las cosas espirituales son las más importantes, o vas a recibir lo que recibe el sábado. Lo que recibe la carne, pudrición. Cuando vayas al próximo velorio de eso que ponen la foto de la gente que se murió, piensa que esa carne, se lo van a comer los gusanos, se va a podrir. Pero hay promesa de Dios para los que buscan el reino de Dios y su justicia, de que un cuerpo nuevo, ¿ok? Un cuerpo nuevo. Yo estoy seguro que voy a ser mucho más bonito todavía. Nada, eso no se sabe. Eso sé, ni me interesa, porque va a ser incorruptible y no voy a tener que preocupar por eso. Se acabaron, hermanita, se acabó la manicure, se acabó la peluquera, se acabó todo, no hace falta. Se acabó la vanidad, se acabó yo querer ser el centro de todo. Hay que ver la gente escribiendo cosas espirituales en internet, pero todos ellos, Dios, yo, Dios me da, Dios me hace, Dios me da, a mí. Como si nunca te fueran a morir, como si nunca se fueran a enfermar. Porque es para mí, porque yo soy el centro del universo. No, hermano. El centro tiene que ser Dios, consecuencias presentes y eternas. Dice en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 6, ya lo leímos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. No lo digo yo. Cambiamos la imagen de Dios incorruptible y le dimos alabanza a la creación, a lo que es corruptible. Y ya no sabemos a dónde vamos a llegar. La corrupción ha llegado tanto que ya no sabemos a dónde vamos a llegar. Los otros días metieron preso un veterinario por abusar sexualmente de todos los animalitos. Imagínense ustedes, todos los animalitos que le llevan a la consulta. Pero eso ahora lo meten preso. Cuando la gente empieza a decir que si se casa con el animalito, entonces no hay problema porque donde hay amor, hay amor. Y él se va a poder casar con la perrita. Ustedes saben que la economía va en declive, va al piso, va de cabeza. Y una de las crisis grandes es los suministros que necesitan todos los negocios. Ahí están los barcos parados frente a California, cargados con todo lo que... Todavía no estamos sufriendo lo que vamos a sufrir. La economía va al piso. Esos suministros se resuelven
con transporte. Pero si los camioneros no se vacunan, los van a perder su trabajo. Y el transporte está fallando porque la gasolina está muy cara. ¿Saben dónde está el ministro de Transporte de los Estados Unidos de América? Donde se tienen que mover millones de rastras para que usted tenga todo lo que usted pueda comprar. ¿Sabe dónde está el ministro de Transporte? ¿Alguien lo sabe? Licencia de maternidad. ¿Alguien me puede explicar? Porque él y su marido adoptaron 2 niños y se fueron de licencia de maternidad. ¿A dónde vamos? Si todo empieza por quitar a Dios y lo que Dios da. Ellos son felices, pero nosotros estamos pagando las consecuencias de que el hombre, no sé qué cosa es, él no esté haciendo lo que le corresponde. Adoptaron 2 niños. Y alguien que los criticó le dijo, es que no entienden el poder, el concepto del pomo de leche. ¿Qué estás hablando tú? Nos da risa, pero ¿a dónde vamos a parar? Todo porque quitamos a Dios. Y lo que Dios nos da lo tergiversamos, lo rompemos. Y así es todo. Nuestro ídolo, ¿cuál es? Si no es Dios, está violando el primer mandamiento. Si no es la regla de Dios, si no es lo que Dios dice en la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 1 al 6, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan. La gente que va en contra de Dios atribula al que está con Dios. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando sea revelado del cielo Jesús con sus ángeles poderosos, porque todo eso se va a acabar. Ya nadie va a poder, toda rodilla se va a tener que doblar y nadie va a poder decir que la única razón de alabanza y el único motivo de adoración es Dios. En llama de fuego para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición. Mira las consecuencias eternas, ya vimos aquí en la tierra. Si tú haces con el matrimonio lo que te da la gana, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Vas a pagar las consecuencias aquí? Si tú haces con los hijos que Dios te da lo que te da la gana, no lo que Dios dice, vas a pagar las consecuencias. Yo le dije, y mire que lo eduqué bien y nunca le faltó nada. Hiciste lo que Dios dijo. Exactamente lo que Dios dijo. Vas a pagar las consecuencias. Para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder, cuando viniere para ser glorificado por los santos y para ser admirado en aquel día en todos los que creen, porque nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros. ¿Cuál es la solución a la idolatría, mis hermanos? Sencilla, primer mandamiento. Amar a Dios, ese es el único ídolo. Amar a Dios, creer a Dios, abrazar el evangelio, abandonar la idolatría. Abandonar la idolatría. Busque, revise, autoexamínese y diga que hay en mi vida que me roba el tiempo, las energías, que no son las cosas de Dios, la voluntad de Dios. Dicen Colosenses, hacer morir en nosotros, en nuestros miembros que están en la tierra, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, mala concupiscencia y avaricia. ¿Qué es? ¿Qué cosa es todo esto? Ok, voy a ver si se acuerdan. Colosenses 3:5. Hacer morir pues en vuestros miembros que están en la tierra, estos que no van a la eternidad, aunque se salve del virus, estos miembros no van a la eternidad, se van a podrir aquí. Hacer morir pues en vuestros miembros que están en la tierra fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Todo eso es por la maldita idolatría.
Por eso suceden esas cosas. Porque Dios no es lo primero. Porque Dios no es lo primero. ¿Cuál es la decisión tuya esta mañana? Vamos a seguir hablando de cuáles son esos ídolos tan grandes. Cómo zafarnos, cómo quitarlos del medio y poner a Dios en el lugar que va. Pero hay solución. La solución es decir, yo abrazo el Evangelio. Yo me arrepiento de mis pecados. Si no soy cristiano, yo quiero quitar todo lo que me impida a mí una comunión con Dios y acepto el sacrificio de Cristo, que es la verdad, y me arrepiento. Hasta donde yo sé, todos aquí han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Is there anybody who wants to be saved today? This is the day. This is the day that the Lord has made for you to repent, for you to say, I don't want any idol in my life. I don't want anything that is going to take God's place. I want to do God's will no matter what. A lo mejor usted ya es salvo, a lo mejor ya usted aceptó a Cristo, pero su relación con Dios está maltrecha, ha sido entorpecida con algo, y usted quiere nuevamente avivar esa relación donde Dios es lo primero. Maybe your relationship with God is real. You are saved. But you want to say, I put something in between me and God. I put something in God's place, and I want to take it away. I want to renew my relationship with God. I want to revive my life, spiritual life. No tengan pena. Don't be ashamed. There is always opportunity to go back and fix our relationship with the only God. Taking away children, fame, benefit, money, anything away, and say, today, I want to go back to the first commandment. I want to say, God, you are my idol. Tú eres mi ídolo y lo único que creo. Y yo rededico mi vida. I want to rededicate. I want to revive my life. Dios te bendiga. Dios te bendiga. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Never too late. It's never too late. Nunca es tarde. Nunca es tarde para decirle, Dios mío, ayúdame. Yo no quiero hacerlo ni consciente ni inconscientemente, pero han llegado ídolos a mi vida. Mi ídolo, a lo mejor es el trabajo, a lo mejor es un ser querido, a lo mejor es el dinero, a lo mejor soy yo, el ídolo mío. Ayúdame, Dios mío, porque no hay razón, no tengo excusa. Yo doy gracias a Dios por esas almas. Hicieron un autoexamen de su vida y dijeron, mi vida puede ser mejor. My life can be better. My relationship with God can be improved. My spiritual life can be revived. I am glad for those souls. I am glad for those souls. Let's pray. Oremos. Padre, te alabamos, Señor. Damos gracias sobre gracias por tu bondad, por tu amor. Por enseñarnos, Padre, a amarte a ti y solamente a ti. Gracias por poner el corazón, predicar sobre idolatría, Señor. Porque eso es lo que nos aparta de ti. Cuando te quitamos a ti, ponemos otra cosa. Bendice a cada una de las almas que hoy rededicaron su vida. God, I want you to bless those people who decide today to revive their spiritual life. To be back to a great first love. To be again in a complete, absolute communion and relationship with you in Jesus Christ. Gracias, Padre, por ello. Gracias por su decisión. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.